Buenas tardes, profesor. Bueno, el Círculo de Viena surge en los años 20 y se hace más conocido en la década de los 30. Consiste en un grupo de pensadores que tienen unas ideas en común, como las matemáticas y la física. Tienen una inquietud que iba más allá de sus disciplinas comunes y se interesaban por la ciencia en general. Además, consideraban la filosofía como una herramienta para diferenciar entre lo que era considerado como ciencia y lo que no. Un hecho de caracterización fundamental que influyó en el Círculo de Viena fue la lógica matemática propuesta en 1905. Esos aportes dieron camino a la creación de un lenguaje que permitió analizar de forma más detallada conceptos de carácter científico y asimismo aclarando problemas filosóficos. El movimiento se centraba en un empirismo total que pretendía basarse en los avances de la lógica y se centraba en su metodología en el método inductivo. El neopositivismo es la visión de la realidad y de la ciencia propia de los integrantes del Círculo de Viena. Eso se determinó como empírico inductivo, ya que son elementos fundamentales de la búsqueda y de la lengua científica. ¿Lo puedes pasar ya, por favor? Bueno, ahora siguiendo con el Círculo de Viena, que este círculo fue súper influyente en el desarrollo subsiguiente de la filosofía de las ciencias. ¿Cuáles eran sus propósitos generales para pensar en el quehacer de la ciencia? Bueno, como primer punto tenemos a la concepción científica del mundo. Esto quiere decir que tenían una concepción política e ideológica acerca de la ciencia. Tenía propósitos sociales que servían para cambiar y mejorar la sociedad. Así que este propósito animaba al Círculo de Viena a la transformación de la sociedad y la unión de la humanidad. Tenemos por otro lado al lenguaje científico, que es se promueve la comunicación entre los científicos y la sociedad. La visión de la realidad y de la ciencia propia de los integrantes del Círculo de Viena es lo que acabaría por denominarse neopositivismo lógico. Esta postura filosófico-científica proponía el empirismo y la inducción como principales elementos para el estudio científico y suponía la búsqueda de una unidad del lenguaje científico, bajo la premisa de que las diferentes disciplinas forman todas ellas parte de un mismo sistema con posibilidad de unificarse. También tenemos al lenguaje cognoscitivo. Es el lenguaje que se utiliza para expresar conocimiento, expresiones de lenguaje verificables empíricamente o enunciados analíticos, o sea, que sean verdaderos. Tenemos también a los enunciados metafísicos. Esto es un enunciado que no tiene valor cognoscitivo, ni analítico, ni empírico. Para ellos era fundamental la utilización de un único método, que era el análisis lógico del lenguaje, con el que a partir del uso de la lógica simbólica y el método científico busca evitar enunciados falsos y poder generar un conocimiento unificado del mundo. Bueno, ahora vamos al origen de la escuela de Cranford. La escuela de Cranford fue un grupo de investigaciones reunidos en torno al Instituto de Investigación Social, un ente fundado en Frankfurt del Meno, Alemania, en 1923 y adscrito a la Universidad de Cranford. Su primer director, Karl Burger, se encargó de invitar a otros intelectuales a unirse a la institución. Esa escuela acogió a una serie de investigadores sociales de ámbitos diferentes, pero que tenían en común su seguimiento de las ideas marxistas. Este hecho juntó al origen judío de muchos de ellos y lo que provocó eso fue que la gran mayoría tuviese que salir del exilio durante el régimen nazi. El origen del nombre, aunque el Instituto de Investigación Social llevaba casi 4 décadas funcionando, no fue hasta la década de 1960 cuando la denominación de Escuela de Frankfurt se hizo popular. Sus teorías teóricas y sociales empezaron a ser conocidas primero en la Alemania y después en otros países. El contexto de esa época en plena Guerra Fría y pues tras la invasión soviética de Budapest en 1956 provocó que estas ideas desde la izquierdista pretendieran distanciarse del socialismo practicando así la Unión Soviética. Los principales intelectuales de la Escuela de Frankfurt pertenecientes a esta son Marx Hockenberg, Teodoro Adorno, Herberger Marcus y Jordan Heberman. Este último, a pesar de que el instituto continúa inactivo, es considerado como el último miembro de la escuela. Basado en la teoría de crítica, es uno de los trabajos surgidos de esta escuela, fue la denominada teoría crítica. La primera formulación de esta fue realizada y presentada por primera vez por Marx Sugerman en 1937. Está titulada como la teoría tradicional y teoría crítica.
Esta se trataba de interpretar las ideas marxistas y generar un nuevo cuerpo teórico contrario a la corriente del pensamiento basada en los postulados del positivismo. El nacimiento de esa teoría parte desde el convencimiento de los intelectuales de la escuela de que el contexto histórico en el que vivían era diferente al planteado por los autores marxistas originales. Entonces los miembros de la escuela trataron de aportar ideas para solucionar los problemas sociales, pero incorporando un punto de vista filosófico al meramente sociológico, y de esta forma tenían la aspiración de combinar a Marx con Freud para poder transformar el mundo. La siguiente diapositiva, porfa. Bueno, siguiendo con la escuela, la teoría crítica era contraria al positivismo lógico nacido en el Círculo de Viena. Ese rechazo se manifestaba en dos niveles diferentes, el social y el teórico cognitivo. En el primer caso, los teóricos de la escuela de Frankfurt consideraban que la ciencia dependía de los intereses intrateóricos de la investigación, esto es, de la orientación que los autores decidan. Además, también afirmaban que los conocimientos estaban condicionados por la dinámica social en el plano teórico o cognitivo. Los partidarios de la escuela de Frankfurt rechazaban la postura del positivismo sobre la separación entre el sujeto y el objeto que se observa. Los positivistas pensaban que los investigadores no debían involucrarse en el asunto que estuvieran estudiando para que el resultado fuera objetivo y cierto. La teoría crítica, por el contrario, señalaba que esta postura provocaba que se perdiera el aporte del sujeto a la ciencia. Con ello, los hechos se vuelven absolutos y por lo tanto se consolida el orden establecido. Sus representantes e ideas. Max Horkheimer fue un sociólogo, filósofo y psicólogo alemán. Consiguió reunir a un grupo de intelectuales que acabaría siendo conocido como la Escuela de Frankfurt. Entre sus trabajos más importantes se encuentra la primera formulación de la teoría crítica, una respuesta a la teoría tradicional. El autor trataba de aportar una mejor comprensión teórica de las transformaciones que se producen en la sociedad. Theodor Adorno nació en Frankfurt, Alemania, en septiembre de 1903. Aunque su principal ocupación fue la filosofía, también realizó trabajos sobre sociología, psicología y musicología. Está considerado como uno de los máximos representantes de la Escuela de Frankfurt y de la teoría crítica. Jürgen Habermas nació en Alemania en junio de 1929. Es un sociólogo y filósofo al que muchos consideran como el último representante de la Escuela de Frankfurt. Aunque su obra tiene relación con la teoría crítica, sus planteamientos muestran algunas diferencias significativas frente a sus predecesores. Habermas, a diferencia de Marx, mantiene que el cambio social tiene que presentarse en un ámbito teórico, en el campo de la comunicación y en el entendimiento entre los individuos. En ese sentido, sus planteamientos se acercan a los presentados por Adorno y Horkheimer. Bueno, ahora nos adentramos en la teoría crítica. Esta nace por un ensayo llamado Dialéctica de la Ilustración, que fue un ensayo hecho por Adorno y Horkheimer, los cuales buscaban hacer un nuevo análisis de la posguerra para definir por qué el hombre era infeliz sabiendo y conociéndose que en este momento ya se habían conseguido muchas cosas como los derechos humanos, el derecho a que el hombre tuviera poder sobre las decisiones políticas y muchas cosas que avanzaron para el establecimiento de una mayor felicidad en el ser humano. Sin embargo, esta teoría crítica nace como un análisis más pesimista hacia las doctrinas políticas que estaban dominando el mundo en ese momento, tales como el marxismo, el nazismo y el liberalismo, los cuales en realidad no estaban siendo del todo muy beneficiosas a la felicidad y estabilidad emocional del hombre. Por esto se dieron cuenta de que al analizar las doctrinas políticas que estaban dominando, se pudieron evidenciar que al buscar decirle al hombre que su libertad podía ser ganada con estas doctrinas, en realidad no le estaban dando poder y libertad, sino más un subyugamiento hacia estas doctrinas y que realmente solo lo hacían sentir a la final más infeliz porque seguía siendo dominado. Es decir, con la ilustración, que fue el momento en que el hombre pudo
eh, sobrepasar toda la falta de derechos que tenía antes, en realidad solo fue una dominación un poco disfrazada de libertad. Esa libertad era una libertad simplemente aparente que dependía pues de las pocas opciones que se le permitían al hombre decidir entre una y otra. Igualmente, entonces, se creó la industria cultural, como la llamaron ellos, que en realidad se refería más a cómo se degradó la industria del arte y la cultura a través del tiempo por todas estas doctrinas políticas, eh, dejándose atrás el verdadero arte, el verdadero sentir de todos estos muestras culturales para pasar simplemente a un entretenimiento en reemplazo que la gente lo podía visualizar como un arte, pero realmente solo estaba entreteniéndolo de una u otra forma. Y lo cual, pues, creó en el hombre un simple conformismo y una gran dominación por parte de las ideologías que el poder sobre este quería tener, lo cual, pues ya sabemos que entonces ellos pudieron definir que gracias a esto era que el hombre en este momento seguía siendo infeliz. ¿Puedes pasar? Gracias. Ahora conclusión. El Círculo de Viena ofreció interesantes aportaciones y avances tanto en el terreno de la filosofía como en diversas ramas de la ciencia y su metodología, el neopositivismo, pretendía alcanzar sus objetivos mediante su particular método científico, que constaba de dos factores, las cuales eran la verificación empírica y el análisis lógico del lenguaje. La teoría crítica pretendió de este modo reivindicar el papel de la práctica como un elemento de interesación social desde el papel de la ciencia y el conocimiento científico derivado de la explotación de las mismas que perduraba a través de la configuración de un nuevo contrato social que modelara la vida y la voluntad de los hombres determinando el rumbo y el sentido de la humanidad. Y la sociedad entiende y persigue como ideales el bienestar, cuyo objetivo era analizar los fenómenos sociales y políticos presentes en la realidad.